Tal vez lo primero que hay que decir es que efectivamente hay un proceso inflacionario en curso, algo que resulta claro y evidente con la inflación del 2007 y del 2008. Y si uno mira qué es lo que pasó después de la devaluación para tratar de entender cuáles son las características del proceso inflacionario, nosotros entendemos que hay dos periodos bastante distintos. Que hay un periodo donde el cambio la modificación del tipo de cambio genera enseguida cambios en los precios relativos y en aquellos productos transables un aumento de su precio. Para decirlo de manera sencilla, el trigo que cotizaba $100, por poner un ejemplo numérico, pasa de forma muy rápida de valer 100 pesos a valer 300 pesos. Incluso en algunos de esos productos nosotros lo que observamos es que el ajuste en esos términos en el 2002 ya está dado. En algunos otros productos el ajuste es más lento, puede ser que se extienda hasta el 2003, en algunos casos hasta el 2004, pero en realidad lo que se observa es que a partir del 2005 hay una inflación que de alguna manera es distinta. Porque en el 2005 lo que ocurre nuevamente es que la variación en el índice de precios de los alimentos supera al índice de precios de nivel general. Es decir, de nuevo hay una especie de inflación, pero donde uno de los componentes importantes no es los bienes no transables, como uno podría hacer si piensa que hay algún tipo de reajuste o de reacomodamiento de los precios, sino que vuelve a ser, a partir del 2005, y se repite 2006, 2007, 2008, vuelve a ser los precios de los alimentos por encima del nivel general. Y acá me parece que no hay ninguna duda de que si uno mira el contexto internacional, hay una inflación en los alimentos producto del aumento de los precios internacionales. Que ya en 2005 se ve, que en el 2006 es claro. Acá estamos, y tal vez un poco por la brevedad, o porque quiero que sea breve la presentación, en realidad hay un momento donde primero aumenta más que nada la carne, y después hay un momento donde aumentan más que nada los precios de los granos, por factores de alguna manera distintos, pero todos en el mismo sentido. Y entonces cuando uno mira que efectivamente hay una inflación empujada por los precios internacionales, en realidad resulta bastante claro que ahí sí las retenciones son una medida antiinflacionaria que podría ser eficaz. Con un tema no menor, de que estamos hablando del 2005-2006 a lo sumo. Y en realidad la aparición de las retenciones y del incremento de las retenciones como una medida estrictamente antiinflacionaria recién aparece sobre el 2007 y sobre finales del 2007. Es decir, hasta ese momento parece que el gobierno había fijado de determinado nivel las retenciones y se negaba a moverlas pese a la evidencia de que el aumento de los precios internacionales o se iba a transformar en un aumento de los precios locales, digamos, se iba a transformar y eso iba a empujar al resto. Obviamente que en este sentido, y para ser bastante categórico, yo entiendo que las retenciones como medida antiinflacionaria fueron recién aplicadas de una manera tardía, que en realidad hablar de la movilidad de las retenciones era algo esencial, pero no reducido a, o no esperando al 2008, incluso cuando uno habla de la oportunidad política, evidentemente, en uno de los momentos bastante más inoportunos para cambiar el nivel de las retenciones y la forma de su evaluación. Si uno mira lo que pasó en el sector de hidrocarburos, bueno, ahí sí había retenciones de alguna manera móviles.
con diferencias, con todas las salvedades que habría que hacer en ese pasado, pero en realidad ahí sí, de alguna manera se tomó a ese esquema como un esquema antiinflacionario, lamentablemente no para el caso de los alimentos. En cambio, si uno tiene que hablar de la inflación, me parece que sí se sobredimensionó, se encuentra de alguna manera sobredimensionada, la capacidad del control de precios como herramienta para sostener o contener la inflación. Yo dije antes que de alguna manera las retenciones fueron un mecanismo tardío. Lo que habría que decir es que las retenciones mostraron una efectividad bastante más clara que los controles de precios. Con el problema de que en realidad durante 2006, durante 2007, la herramienta central fue la del control de precios. Control de precios con algún problema, porque evidentemente cuando uno piensa en el control de precios, en realidad, digamos, con muchos problemas, más que con algún problema, pero cuando uno piensa en control de precios, la primera gran dificultad es cuál es la capacidad real del Estado para hacer eso. ¿Y cuáles son las posibilidades concretas de controlar precios? Ya no cuando estamos hablando de 4 productos, sino cuando estamos hablando de una gran canasta, cuando estamos pensando, cuando se está pensando en una canasta destinada a la alimentación, por ejemplo. Fíjense que incluso en los casos donde el control de precios es de alguna manera más sencillo, que es el caso, por ejemplo, de las naftas, porque ahí tenemos 4 productos, porque ahí hay 4 productos y, no quiero equivocarme, pero muy pocas empresas, con un precio que además es bastante público, y donde no hay variación, no hay posibilidad de modificar el producto. Cuando hablamos de los alimentos, si alguien me fija el precio del litro de leche, yo la voy a vender en sachet de 900 centímetros cúbicos. Y el de 900 centímetros cúbicos nadie me fijó el precio. Y cuando me fijan el precio del de 900 centímetros cúbicos, la empresa va a plantear que lo va a vender de 800 centímetros cúbicos. Y a menos que encuentre una forma para fijar el precio del centímetro cúbico de leche con determinadas características, me parece que es un mecanismo bastante difícil. Incluso, decía, en el caso de las naftas, los problemas son obvios porque lo que va a seguir como política casi necesaria, digamos, como acción casi evidente de las empresas, son todos intentos de desabastecimiento, de mercados negros, etc. Y para eso hay que tener una respuesta, porque si la solución va a ser sencillamente la resignación, bueno, evidentemente eso no contribuye a solucionar o modificar el problema.